Cleopatra y Marco Antonio, comúnmente conocido como Marco Antonio, son dos de las figuras más fascinantes de la historia antigua. Su historia es de romance, poder y tragedia, con el telón de fondo del antiguo Imperio Romano y el esplendor de Egipto. Cleopatra, la última faraona activa de Egipto, era conocida por su belleza, inteligencia y carisma. Era de ascendencia griega macedonia y gobernó Egipto junto a su padre, Ptolomeo XII. Cleopatra era una reina formidable que hablaba varios idiomas, tenía una buena educación y una aguda perspicacia política. Marco Antonio, en cambio, fue un general y político romano. Fue un aliado cercano de Julio César, y más tarde se convirtió en miembro del Segundo Triunvirato, junto a Octaviano, el futuro emperador Augusto, y Lépido. Antonio era conocido por su destreza militar y su estilo de vida extravagante. Los caminos de Cleopatra y Marco Antonio se cruzaron en el año 41 a.C., cuando Antonio convocó a Cleopatra a Tarso, en la actual Turquía. Cleopatra llegó en una magnífica procesión, mostrando su riqueza y poder. Fue durante este encuentro que las dos poderosas figuras se enamoraron profundamente. Cleopatra y Antonio formaron una poderosa alianza, tanto política como románticamente. Se convirtieron en amantes y tuvieron 3 hijos juntos. Su relación fue vista como una amenaza por Octavio, que era el rival político de Antonio y también hermano de Cleopatra. En 37 a.C., Antonio se divorció de su esposa Octavia, que era hermana de Octavio, y se casó con Cleopatra, convirtiéndola en reina de Egipto y cogobernante del Imperio Romano. Esto provocó un revuelo político en Roma, y tensó aún más las relaciones entre Antonio y Octaviano. La tensión entre Octavio y Antonio se convirtió en un conflicto abierto y, en el 31 a.C., tuvo lugar la batalla de Actium. Octaviano salió victorioso y Cleopatra y Antonio se vieron obligados a huir. Buscaron refugio en Egipto, su relación ahora tensa debido a la derrota. En el año 30 a.C., las fuerzas de Octavio sitiaron Alejandría, la capital de Egipto, donde Cleopatra y Antonio habían buscado refugio. Ante la captura y la humillación, la pareja decidió quitarse la vida en lugar de someterse a sus enemigos. Antonio se suicidó, mientras que Cleopatra se dejó morder por un áspid, una serpiente venenosa. Con la muerte de Cleopatra y Antonio, la era de los faraones egipcios llegó a su fin, y Egipto se convirtió en una provincia romana. Octaviano, ahora emperador Augusto, solidificó su control del poder y estableció la Pax Romana, una época de relativa paz y estabilidad en el Imperio Romano. A pesar de su derrota definitiva, la historia de Cleopatra y Marco Antonio continúa cautivando la imaginación de la gente. Su historia de amor y su trágico final han sido inmortalizados en la literatura, el arte y el cine, asegurando que su legado siga vivo. La inteligencia, la perspicacia política y el encanto de Cleopatra continúan inspirando admiración y fascinación. Su papel como poderosa gobernante femenina en un mundo dominado por hombres es un testimonio de su fuerza y resiliencia. Marco Antonio, por otro lado, es a menudo recordado por su destreza militar, y su papel en la transición de Roma de una república a un imperio. Su relación con Cleopatra añadió un elemento de romance y tragedia a su ya histórica vida. La historia de Cleopatra y Marco Antonio sirve como recordatorio de la naturaleza compleja y a menudo tumultuosa del amor, el poder y la política. Su legado continúa intrigando e inspirando, recordándonos el poder duradero de las emociones humanas, y el impacto que los individuos pueden tener en la historia. La historia de Cleopatra y Marco Antonio continúa capturando la imaginación, cautivando al público con sus historias de amor, poder y tragedia. Después de las muertes de Cleopatra y Antonio, Egipto se convirtió en una provincia romana, y el imperio entró en una nueva fase bajo el emperador Augusto. Sin embargo, el legado de Cleopatra y Marco Antonio sigue vivo e influye en la historia, la literatura, el arte y la cultura popular. La inteligencia y la perspicacia política de Cleopatra han inspirado admiración a lo largo de los siglos. Su papel como poderosa gobernante femenina en un mundo dominado por hombres continúa resonando en las personas, destacando la fuerza y la resiliencia de las mujeres en posiciones de poder. La destreza militar y las ambiciones políticas de Marco Antonio han dejado una huella imborrable en la historia. Su participación en la transición de Roma de una república a un imperio ha dado forma al curso de la civilización occidental. La historia de su historia de amor con Cleopatra añade una capa de romance y tragedia a su ya legendaria vida. La influencia de Cleopatra y Marco Antonio se extiende más allá de su propio tiempo. Su historia ha inspirado innumerables obras de literatura, arte y cine, cada una de las cuales interpreta y reinventa su historia de maneras únicas. Desde la obra de Shakespeare Antonio y Cleopatra hasta la interpretación de Elizabeth Taylor de Cleopatra en la pantalla grande, su historia sigue cautivando al público. Más allá del ámbito del entretenimiento, Cleopatra y Marco Antonio también han dejado un impacto duradero en el discurso político y cultural. Su relación ha sido estudiada y analizada por historiadores, proporcionando información sobre la dinámica del poder, la diplomacia y las relaciones personales en la antigua Roma y Egipto. La historia de Cleopatra y Marco Antonio sirve como recordatorio de que incluso los individuos más poderosos están sujetos a las complejidades de las emociones humanas. El amor, la ambición, la traición y el sacrificio influyeron en su trágico destino.
Su historia sirve como advertencia sobre los peligros de una ambición desenfrenada, y las consecuencias de sucumbir a la pasión. El poder del legado de Cleopatra y Marco Antonio se puede ver en el continuo interés y fascinación por el antiguo Egipto y Roma. Los turistas acuden en masa a los templos y ruinas de Egipto, maravillándose de la grandeza de una época pasada. El Coliseo y el Foro Romano son testimonio del legado perdurable del imperio. La influencia de Cleopatra y Marco Antonio también se puede sentir en la política moderna. Su historia sirve como advertencia para los líderes, destacando los peligros de la indulgencia personal y la necesidad de alianzas estratégicas. Su caída nos recuerda que la búsqueda del amor y el poder puede conducir a una catástrofe. La leyenda de la belleza y el encanto de Cleopatra sigue siendo una fuente de fascinación. Desde su legendario uso de cosméticos hasta su lujoso estilo de vida, Cleopatra personificó el apogeo de la elegancia del antiguo Egipto. Su imagen sigue siendo un símbolo icónico de belleza y poder. Si bien Cleopatra y Marco Antonio enfrentaron un final trágico, no se puede negar su impacto en la historia, la cultura y la imaginación humana. Su historia nos recuerda el poder perdurable del amor, las consecuencias de la ambición política y la complejidad de las relaciones humanas. Al reflexionar sobre la historia de Cleopatra y Marco Antonio, recordemos las lecciones que nos enseñan sobre los peligros del poder desenfrenado, la fragilidad de las alianzas y el poder perdurable del amor. Su legado sigue vivo, inspirando a las generaciones futuras a explorar las profundidades de la historia y las emociones humanas. Cleopatra y Marco Antonio pueden haberse ido, pero su historia sigue siendo un testimonio eterno de los triunfos y tragedias de la experiencia humana. Desde el esplendor del antiguo Egipto hasta la intriga de la antigua Roma, su historia de amor ha dejado una huella imborrable en los anales de la historia.